Hola, mi nombre es Bruno Doy, soy asociado del estudio Bullard Fallas Curra. El día de hoy voy a comentarles algunas ideas en relación con el libro recientemente publicado sobre mi tesis y el planteamiento de la necesidad de hablar de un derecho a una educación inclusiva para el colectivo LGBT. No. Bien, para hablar en qué consiste el derecho a una educación inclusiva, es necesario partir del problema. En 2016, la Corte Constitucional de Colombia analizó el caso de Sergio Rego. Sergio Rego fue un muchacho homosexual que decidió quitarse la vida producto del acoso escolar sufrido por sus compañeros, los profesores y el personal de la escuela e incluso los padres de familia. En la decisión de 2016, la Corte señaló que era deber del Estado implementar educación en derechos humanos y en respeto de la identidad sexual con el fin de evitar nuevos casos como el de Sergio Rego. Lamentablemente, el caso de Sergio es el más trágico, pero es una muestra de una realidad existente y prevalente en Perú y en Latinoamérica. Estudios de 2013 y 2016 en Perú han revelado la prevalencia de la discriminación contra las personas LGBT en las escuelas. Han comprobado que existe un alto nivel de acoso físico, psicológico e incluso sexual. No solo son los compañeros, los propios alumnos, sino también los victimarios son los profesores, el personal de la escuela. Entonces, esta problemática nos exige empezar a hablar de un derecho a que la educación esté destinada a erradicar esta discriminación contra el colectivo LGBT. Ello está amparado en el derecho a la educación y el derecho a la igualdad principalmente, así como en otros derechos conexos, como el derecho a la identidad y el derecho a la libertad. Una educación inclusiva para el colectivo LGBT exige replantear el diseño del sistema educativo y establecer como uno de sus objetivos precisamente la erradicación de este mal que aqueja a nuestra sociedad. El derecho a una educación inclusiva para las personas LGBT está basado principalmente en el derecho a la igualdad y el derecho a la educación, que están reconocidos en nuestra Constitución y han sido ampliamente desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia. Hablemos primero del derecho a la igualdad. Las personas LGBT somos un colectivo de personas que hemos sido histórica y venimos siendo estructuralmente discriminadas por la sociedad. Recibimos tratos diferentes, desventajosos y vivimos una situación de afectación a nuestros derechos. En la escuela, diversos estudios alrededor del mundo revelan que la educación tradicional genera menores niveles de aprendizaje para las personas LGBT o con los niños que tienen una expresión de género distinto. Estos niños sufren acoso físico, psicológico e incluso sexual. Estos niños tienen un mayor nivel de deserción escolar, como comenté, menores niveles de aprendizaje, índices más altos de estrés postraumático y abuso de sustancias tóxicas. Por tanto, la educación bajo el sistema tradicional, diseñado exclusivamente por y para personas heterosexuales y cisgénero, genera una situación y un resultado de desventaja para los niños, adolescentes y en general para todas las personas pertenecientes a este colectivo. El derecho a la igualdad exige equiparar las condiciones y proteger a todas las personas LGBT para que la educación pueda convertirse en un medio de desarrollarnos como adultos libres y que podamos desenvolvernos según nuestras necesidades, según nuestros deseos, libremente en la sociedad. Hablemos ahora del derecho a la educación. La Constitución recoge este derecho en varios artículos de su texto. Uno de estos artículos exige expresamente
que la educación promueve el respeto por los derechos humanos y fundamentales. Esto significa que la educación debe afrontar la problemática de la discriminación contra el colectivo LGBT. Es uno de los derechos fundamentales, la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Adicionalmente, la educación ha sido tradicionalmente interpretada como una exigencia de accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Esto qué significa con respecto a los niños LGBT? Esto significa que el sistema educativo, por exigencia del derecho a la educación, debe adaptarse a las necesidades específicas de estos niños y debe protegerlos de una sociedad que les es hostil. Y esto ha sido expresamente recogido en pronunciamientos recientes, tanto de la Corte Suprema Peruana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otras cortes del mundo. Recientemente, la Corte Suprema se refirió a la educación en el marco de la decisión sobre la acción popular contra el enfoque de género en el currículo educativo nacional. Diversos pronunciamientos, en diversos votos de los magistrados, se refirieron al derecho a la educación y a la no discriminación. A mí me gusta mucho el voto del magistrado Wong Abad, en el cual se reconoce que un enfoque de género es necesario, pues responde a una obligación del Estado de promover una cultura de tolerancia tanto para las mujeres como para las personas LGBT. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en opinión consultiva y ha señalado que es necesario que los estados reevalúen el contenido educativo y los libros de texto, así como que elaboren herramientas y metodologías pedagógicas para promover una mentalidad abierta y el respeto de la diversidad biológica de los seres humanos. Y este tipo de decisiones tienen también un precedente en instrumentos legales como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Esta convención establece que es deber de los estados diseñar los programas educativos para prevenir y eliminar los prejuicios de género. Y es que precisamente la problemática de las personas LGBT está muy conectada con la problemática de las mujeres, pues la discriminación se basa nada más y nada menos que en prejuicios. Y esta es la línea de evolución de diversas cortes en el mundo. Ya hemos hablado de la Corte Constitucional de Colombia, además se puede hablar también de la Corte Suprema de Canadá, de decisiones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que van orientados ya no solo a permitir que los estados puedan implementar programas educativos para erradicar la discriminación e incluir a los colectivos LGBT, sino que ya se habla de un deber positivo, de que los estados tienen que implementar en sus programas educativos la inclusión y el respeto a la igualdad, así como la erradicación de toda discriminación contra las personas LGBT. Cuando hablamos ya de implementación, excedemos un poco el ámbito jurídico, el ámbito legal y entramos a la esfera de las políticas públicas. Así que hay que ir con un poco de cuidado. Por mi parte, lo que puedo hacer es apuntar a algunas experiencias internacionales, precisamente para generar que el sistema educativo se transforme, se rediseñe y pueda proteger y atender las necesidades de los niños LGBT. Un primer ámbito de reforma está en el currículo educativo. En mi tesis y en el libro me refiero específicamente a esa problemática. Y es que los currículos tradicionales están enfocados en el contenido, en qué se aprende y cómo se evalúa ese aprendizaje. Lo que ocurre es que este currículo está diseñado por y para personas
heterosexuales cisgénero. En el mejor de los casos, el currículo tradicional invisibiliza a la población LGBT. No menciona personajes históricos, no menciona libros de temática LGBT, no menciona autores, literatos, artistas, miembros de este colectivo, no menciona las necesidades, las problemáticas, no menciona los derechos de la población LGBT. En el peor de los casos, sí menciona a las personas LGBT y lo hace de forma negativa, rechazando estas identidades y estas orientaciones sexuales como algo inmoral, algo enfermo, algo anormal. Entonces, el currículo tradicional invisibiliza y desinforma sobre las personas LGBT. Por tanto, una educación inclusiva exige una reforma del currículo para que se enseñe contenido que atienda las necesidades de los niños LGBT y que enseñe a los niños hetero, cisgénero, que existe una realidad diversa. Para poder tolerar es primero necesario comprender y conocer. Entonces el currículo se puede transformar en un espejo y en una ventana para que los niños se conozcan a sí mismos y puedan conocer y entender al resto. Pero las medidas de implementación no bastan con el currículo. Como los estudios realizados en Perú por el Dr. Cáceres y Promsex han revelado, los profesores y el personal de la escuela son también victimarios en muchos casos de los niños LGBT. Entonces resulta necesario un programa amplio de capacitación para profesores, para personal, que permita que antes que victimarios, el personal educativo sea personal de confianza para estos niños, que puedan empoderarlos, que puedan protegerlos y que puedan atender sus necesidades particulares. Finalmente, el derecho a una educación inclusiva exige políticas generales de protección y de no discriminación en las escuelas, así como programas de empoderamiento a los propios niños, de forma que puedan autoconocerse a sí mismos y puedan conocer a los demás, sus diferencias, y que aprendan a tolerarlos. Solo así, desde la escuela, se puede empezar a reformar la sociedad para poder tener una sociedad tolerante y que respete nuestros derechos, los derechos del colectivo LGBT. Muchas gracias por la entrevista a los amigos de Ius et Veritas, asociación de la cual soy asociado extraordinario. Y aprovecho para invitarlos este jueves 29 de abril de 2021 a la presentación del libro Escuela LGB+, que recoge mi tesis de licenciatura sobre el tema que acabo de comentar. El panel estará conformado por especialistas muy reconocidos como Susana Chávez, Pedro Grandes y Abril Rodríguez. Pueden inscribirse en el vínculo que está en la página de Bular Falla Escurra. Los espero.